arrancando y mientras tanto los participantes se van a ir presentando, así que tenemos un tiempo mientras la gente va llegando. Bueno, entonces formalmente damos la bienvenida a este sexto encuentro del conversatorio Tejiendo Trama del Mundo Arqueológico. Hoy vamos a hablar de, se tituló Caminos, Montañas y Ritualidad en los Andes. Y van a participar los miembros de 3 equipos de investigación. Por un lado, el proyecto Capañán de la provincia de Salta, Argentina. Por otra parte, integrantes del proyecto Capañán Perú. Y finalmente, por parte de Astronomía Intercultural, el doctor Ricardo Moyano, que trabaja en diversos lugares de los Andes. Bueno, primero vamos a que se presente cada uno brevemente, que cuenten quién son, qué hacen y bueno, así nos vamos conociendo y luego continuamos. Podemos empezar con el proyecto Capañán de Perú, el que quiera tomar la palabra y arrancamos a presentarnos. Bueno, muchas gracias, Iván, y muchas gracias a todos los que están aquí presentes, a todo el equipo. Saludos desde el Perú. Soy Guido Casaverde Ríos, arqueólogo, y trabajo en el Ministerio de Cultura, en el proyecto Capañán. Actualmente soy coordinador del área de investigación y registro de la sede nacional de Perú, y que tiene que ver con todo el registro e identificación de caminos, ¿no? En todo ese espacio. Alfredo. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Alfredo Bar. Al igual que Guido, trabajo en el Ministerio de Cultura de Perú, en el proyecto Capañán. Y bueno, ya él explicó, estamos encargados del registro de la red vial Inca en general a nivel nacional, ¿no? Entonces es una menuda tarea la que desarrollamos, trabajando con demás colegas de otras instituciones y también con la población de las zonas donde estamos realizando los proyectos, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora si quieren presentarse los colegas de Capañán Salta, Cristian. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por este espacio tan lindo, ¿no? Que nos permite, algo lindo nos permite la pandemia, ¿no? Reunirnos, aunque sea virtualmente, y poder vernos la cara y charlar más relajadamente que en un congreso, por supuesto. Yo soy arqueólogo, estoy a cargo del Capañán Salta, de todo lo que es la investigación y gestión, y también director de un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Salta, donde está Luis Alberto Martos, Bernardo y todo un equipo. Somos unos 12, 13 personas profesionales de distintas disciplinas que trabajamos ahí, ¿no? En el proyecto de la universidad trabajamos bajo la temática que es investigación para la conservación del Capañán, ¿no? Y dentro de eso, Capañán Salta, nosotros tenemos todo lo que es el sector norte del Valle Calchaquí, con 2 sitios ahí, Graneros de la Poma y Potrero Payogasta, un tramo de camino que vincula eso con la Quebrada del Toro. En la Quebrada del Toro está el sitio Santa Rosa de Tastil, y después está el complejo ceremonial del volcán Yuyayaco. Bueno, sobre todo esto iremos hablando ya en el transcurso de la tarde. Bernardo, Luis. Bueno, buenas tardes. Yo soy fotógrafo de profesión y ahora estoy haciendo mi tesis de licenciatura en arqueología. Laburo con Cristian y con Luis del 2014, si no me equivoco. Así que los he acompañado en sus registros, en sus caminatas, a cargo del registro audiovisual y fotográfico. Y bueno, ahora estoy haciendo la tesis ahí en el sector del Valle Calchaquí Norte. Así que, bueno, acompañando y registrando todo lo que podamos. Buenísimo. Buenísimo. Luis. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar con ustedes en este conversatorio. Y sí, yo desde, bueno, en 98 fui por primera vez a trabajar allá a Potrero Payogasta, y luego en 2012 con una beca en National Geographic volvimos. Y desde entonces también tuve el honor y el privilegio de conocer a Cristian y de empezar a colaborar con ellos en este espléndido proyecto que es Capañán, y pues ahí hemos estado desde entonces, ¿no? Yo en realidad soy mexicano, yo trabajo para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero ya tengo varios años muy metido en esto de Capañán, ¿no? Y pues buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes.
Ricardo Moyano, finalmente, presente. Gracias, Iván. Para mí es una oportunidad espectacular esto de poder compartir con los amigos. De hecho, estábamos conversando con Luis, que tuve oportunidad de conocerlo allá en México, y también de conocer las montañas mexicanas. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y algo que nos une como continente, que creo que es el amor y el cuidado por los cerros, ¿ah? Por los cerros, por la gente que vive y trabaja ahí, y sobre todo por sus paisajes, ¿no? Yo soy arqueólogo de profesión, me dedico a la arqueoastronomía, y hoy les voy a comentar algo sobre el trabajo con las comunidades en la zona del Salar de Atacama, en Socay. Así que quedo aquí atento al conversatorio. Muchísimas gracias. Bueno, el pie que diste, Ricardo, es perfecto, porque justamente uno de los temas que queríamos tratar acá y que atraviesa todos los grupos de investigación es el tema justamente de las montañas, de la importancia de las montañas, como bien marcó Ricardo, no solo en el mundo andino, sino en diversas sociedades como en Mesoamérica, pero bueno, hoy nos vamos a focalizar con el mundo andino. Entonces, un par de preguntas que teníamos para introducir estas temáticas, y cada uno puede abordarlas de sus lugares de trabajo, de sus ópticas de trabajo, es rápidamente, vamos a ver quién quiere hablar, qué significan las montañas en los Andes, por ejemplo, qué son las montañas para la gente que vive y vivió en los Andes, y por qué son un objeto de estudio tan importante o tan interesante para la arqueología actual, o para la arqueología que desarrollamos varios de los que estamos acá. No sé si alguno quiere comenzar. Cristian, por ejemplo, un experto en el tema. Tomo la palabra. Sí, sí, sí. Como montañistas, básicamente, ¿no? La montaña es lo que me llevó a mí a estudiar arqueología, geografía, es decir, a tratar de conocer, ¿no? Todo ese ámbito en el cual estoy ya hace más de 40 años pateando cerros. Y es interesante lo que vos decís y el fenómeno que está pasando ahora, ¿no? Respecto a la resignificación de las montañas como objetos de culto. Porque hace 20, 30 años diría yo, cuando uno iba a escalar montañas, la gente te miraba raro y te decía, pero ¿por qué vas a subir ahí? O sea, primero no lo entendía. Y habían otros que entendían un poco más el aspecto simbólico, el aspecto sagrado de las montañas, y te decían, no vayas ahí, ¿no? Porque ese no es un lugar para los seres humanos, ahí están los antiguos, ¿no es cierto? Entonces los espíritus, y es bueno que uno vaya a las montañas, ¿no? Así que hubo todo un proceso, todos estos últimos años, desde que nuestras democracias incorporaron en sus constituciones el reconocimiento a la preexistencia, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios. Todo eso generó una movida cultural bien interesante, en el cual empezaron a buscar estos elementos de resemantización y resignificación e identificación, ¿no? donde entraron también las montañas. Y esto también a la luz de algunos hallazgos notables que hubieron, de bastante difusión y polémica, que generó, digamos, todo un ruido en torno a esto, y hizo justamente de que la gente empiece a fijarse nuevamente en las montañas, ¿no? Así que eso te podría comentar, digamos, les podría comentar desde la experiencia, digamos, ¿no? Desde la empiria y haber transcurrido. Dejo la palabra y después podemos seguir hablando del tema sobre otros aspectos. No sé cómo lo abordan, por ejemplo, o cómo les ha tocado el fenómeno de la investigación y cómo encaran el tema relacionado con las montañas desde Perú, por ejemplo. ¿Qué nos pueden comentar? Bueno, nosotros en el caso peruano, y básicamente en lo que nosotros hemos estado haciendo estos últimos años en lo que es investigación y registro de la red vial Inca, nos hemos focalizado más en los espacios de la costa, pero tenemos algún tipo de experiencia quizás en el ámbito de la sierra en función al Pariacaja, ¿no? Que es uno de los sapos de la Sierra Central. Ahí están las redes de camino establecidos y la población que vive
a pocos metros, a pocos kilómetros, perdón, de distancia de esta colosal montaña que es el Pariacaca, aún les sigue reverenciando, aún les tienen un cierto aprecio, inclusive, ¿no? Tanto es así que me acuerdo ya un arqueólogo que ya falleció hace pocos años, Diego Guevara, él me comentó acerca de que la población de ahí una fecha hicieron una excursión hacia el Pariacaca, ¿no? Y en un momento, quizás es bueno contarlo eso porque todavía pervive en la mentalidad, en las tradiciones de esta población, que es el poblado de Tanta. Y comentaron de que fueron unos estudiantes y agarraron materiales óseos que se encontraban ahí en el abrigo de Puchimachay y no lo trataron de la debida manera. Y después cuando se retiraron, empezaron a ver toda una histeria colectiva en estos estudiantes, ¿no? Tanto así que tuvieron que hacer una serie de llamar a chamanes, etcétera, y era algo que pasó en casi toda la población, se sentían muy mal. Había una niña inclusive que no se despertaba un buen tiempo, fue algo muy, muy trascendental en ese poblado. Uno de los padres tuvo que sacrificar, dice, a su perrito y lo enterró justo a pocos metros de este nevado en el ascenso, ¿no? Y como que un poco ahí se apaciguó la situación. O sea, eso está bien establecido, bien metido en la mentalidad de estas poblaciones e inclusive trasciende a las poblaciones, mejor dicho, a la gente que interviene y hace labores en el Pariacaca. Había un ingeniero que iban a hacer una obra, una represa de agua de una laguna que estaba en esa zona, creo que es el proyecto Platanal, ¿no? Y dice que en los sueños se le presentó un hombre que le pedía 7 doncellas, que lo sacrificara para que le permitiera la construcción de esta represa, ¿no? Lógicamente no podía sacrificar 7 doncellas, ¿no? Entonces tuvo que sacrificar, se tuvo que asesorar por ahí por gente local y le dijeron, bueno, en todo caso sacrifica otro tipo de animalito, y sacrificó, y dicen que a partir de allí tuvieron ellos una buena obra y como que toda la obra empezó a fluir de la mejor manera, ¿no? Eso es lo que les puedo comentar en base a la experiencia. No, es muy interesante y se relaciona un poco con lo que decía Cristian, de que había gente que le decía, o lo veía solo del lado deportivo de subir, y mucha gente no subas a la montaña, creo que tenía que ver con eso. Y justamente una de las cosas que habíamos hablado antes es el tema de que, y se nota en esto último que estaba contando Guido, que las montañas fueron y siguen siendo sujetos activos, seres vivos, animados, importantes en la cosmología andina, y por eso te iba a preguntar a Ricardo Moyano, que un poco desde su experiencia en diversos lugares, como la Puna de Atacama, cómo lo veía este tema. De hecho, además de eso me gustaría comentar, y siguiendo la idea de Cristian Vitri, que bueno, precisamente yo ingresé a la carrera de arqueología dentro del plan común de bachillerato, me pasé a arqueología el año en que se realizó la publicación del descubrimiento de Lluviayaco en la revista de National Geographic. Entonces, como tanto, descubrí la posibilidad de trabajar como arqueólogo, en un principio subiendo montañas, que era algo que siempre quise hacer. Pero luego, a medida que avanza el tiempo, uno se da cuenta de que tiene un sentido mucho más profundo, que tiene que ver con las concepciones de mundo, con el sentido de universo que tienen las comunidades indígenas, que muchísimas veces como arqueólogos y arqueólogas estamos acostumbrados a entenderlo desde el punto de vista del pasado, de la lectura de las crónicas o el análisis de material, pero que sin lugar a duda, y como bien dijo Iván, está presente, son agentes, son actores dinámicos de la organización y la estructura social de los grupos andinos, y merecen nuestro respeto y también nuestro tiempo. Considero súper importante este tipo de espacios no solamente para hablar de arqueología y comunidades, sino también para entender de que existen otras entidades dinámicas dentro de esto que podemos entender como cosmos o universo, depende cómo cada uno lo pueda definir. Sí. Y eso me lleva también a otro tema, que es cómo es la investigación justamente arqueológica, en lo que se llama alta montaña, pero también en las cotas inferiores. Antes decía Guido también que ellos han trabajado en las cotas inferiores de lo que sería el Pariacaca, 4.000 metros, y pensaba en virtud de la experiencia, por ejemplo, de Cristian como montañista primero, y lo que decía Ricardo recién también,
sobre los cuidados que hay que tener, no solo a nivel físico, sino a nivel, vamos a decir, de ofrendas, de respeto a las montañas. ¿Cómo ustedes encaran estas investigaciones en alta montaña? ¿Qué preparativos, qué cuidados, qué expectativas tienen sobre qué es lo que se puede encontrar? Digamos, un poco contar cómo es la arqueología de montaña, digamos, ya no de alta montaña en general. No sé. Sí, a ver, yo hace un tiempo escribí un artículo en el cual relativizaba justamente esto, lo último que vos decís, ¿no? Porque hace 30 años se hablaba también de arqueología de alta, media o baja montaña, y bueno, yo creo que eso no aplica, digamos, porque la altura en realidad hay que tomarla como una altura relativa, ¿no? Si uno se para en Iquique, a orillas del mar, y observa el Cerro Esmeralda, que tiene 900 metros de altura, Sí. nosotros vemos ahí de que es una altura bastante imponente e importante, ¿no? Pero sin embargo son solo 900 metros, entonces la altura es totalmente relativa. A mí me gusta decir, o sea, se instauró, digamos, el tema de arqueología de alta montaña, pero en lo personal, la alta montaña no necesariamente tiene que ver con los glaciares, no necesariamente tiene que ver con una cota altitudinal, sino simplemente con la altura, ¿no? Que está alto respecto a la base o al piso donde uno comienza, ¿no? En nuestros trabajos, y esto es desde siempre, digamos, hay algo que es fundamental y es el contacto con las comunidades, ¿no? Es decir, el permiso, ¿no? El poder acceder a cualquier montaña, hablar con los líderes comunales. Antes no había tanto, ahora sí. Entonces ahora está planteada esta situación y es un requisito indispensable, ¿no? Poder sumarlos, poder comentarles de qué se trata. A veces no se los puede sumar porque es hasta peligroso, ¿no es cierto? O sea, uno viene posiblemente entrenado, preparado para eso, pero sí ponerlos al tanto y hacer una devolución, ¿no? Hacer una antesala y después una devolución de los trabajos y de las actividades que se hacen. Entonces, desde el punto de vista técnico, digamos, hay muchas cosas a tener en cuenta. A ver, por poner un ejemplo, las baterías se te congelan, ¿no es cierto? Las baterías de por sí te duran un 50%, un rendimiento del 50% de lo normal. Entonces tenés que prever algún sistema para recargar esas baterías, ¿no? Y a su vez también uno tiene que ir liviano, porque tenés que cargarte todo para poder subir o para poder ir y volver. Entonces son cuestiones técnicas, digamos, que hay que tener en cuenta y que hay que resolver. Eso después Bernardo puede complementar un poco más sobre el tema de las cámaras fotográficas o de filmación. Hay lugares donde no tenemos agua, entonces hay que hacer toda una logística por el tema del agua, ya sea transportando bidones grandes o transportando mayor cantidad de gas para derretir nieve y para poder tener agua, ¿no? Entonces son pequeños detalles en los cuales no todas las montañas tienen, digamos, facilidades como, a ver, el Nevado de Cachi, que ustedes los conocen muy bien, una montaña hermosa, fabulosa, y fundamentalmente porque tenés agua, hasta casi los 6.000 metros tenés agua corriente, ¿no? Pero un Yuyayaco, un Socompa, un Arácar, cualquiera de esos, no tenés agua, en la base no tenés agua, ¿no? Y si tenés, a veces es un agua con demasiados minerales que es imposible de tomar, ¿no? Entonces, son distintos elementos a tener en cuenta desde el punto de vista logístico, técnico, y por otro lado, esto que bien refería Ricardo, ¿no? Sobre las otras concepciones, y vos también, ¿no es cierto? Nosotros estamos frente a un mundo anímico, que es el mundo andino, ¿no? Es totalmente anímico, independientemente de la creencia de uno. En la creencia de la gente, ese animismo está y a su vez cada vez se va potenciando más, ¿no? Porque toda la gente de las distintas comunidades está en la búsqueda justamente de sus raíces, de su identidad, y ante esta globalización feroz, digamos, justamente se busca los refugios, ¿no? Las individualidades, las particularidades que nos hacen diferentes. Sí, es una investigación que no es imposible, pero tiene que tener algunas, digamos, hay que tomar algunas precauciones que en otros lugares
no tenemos que tener, y que justamente, aunque parezca menor, pero no es menor lo que decías de las baterías, por ejemplo, Bernardo, que ibas a comentar un poco de eso, porque parece menor, pero en la clase de registros que hacemos, me parece que es importante. No, no, claro, no es menor. Por ejemplo, en enero estuvimos en el volcán Quewar, que fue una campaña de 8 días en el terreno sin ningún tipo de carga, ¿no? de corriente. Y ahí hay que plantear un itinerario, y vos no podés darte el lujo de llegar a la cumbre y no tener ni batería ni memoria, digamos. Es lo último que querés que pase. Entonces tenés que ir retaseando qué registrar, cómo registrarlo, y sobre todo tener una organización, ¿no? En este caso llevé como 8 baterías para una cámara, 4 baterías para otra cámara, 2 cuerpos de reflex, y una cámara de... algo que está muy bueno para sumar, la verdad, que es fácil, una cámara de acción, una tipo GoPro, que es bien liviana, no son caras las baterías y las tarjetas de memoria, y con esto, que sería un monopié, digamos que se extiende, que no pesa nada, empezamos a hacer una especie de registro, a ver si se ve la foto. ¿Se logra ver? Bueno, esa es la dinámica, que el resultado es una foto aérea del sitio. Entre la extensión del brazo y el gran angular de la cámara, tenés una foto aérea del sitio bastante buena para después ayudar a hacer los dibujos. Y como siempre, acompañando a la fotografía con los dibujos, georreferenciando cada fotografía en una libreta de campo. Pero bueno, es un laburo en el que hay que estar muy organizado y muy ordenado. Y siempre teniendo un backup o tratando de un backup tanto de baterías como de tarjetas de memoria. Por ejemplo, un cargador solar hoy en día quizá es la mejor opción para que en determinado punto del ascenso vuelvas a cero las baterías y te las pongas a cargar. Después también está, además, el registro técnico, donde nosotros ya logramos un método, ¿no? Llegamos a un sitio de interés, foto mirando al norte, mirando al oeste, mirando al este, mirando al sur, con escala. Después está la licencia poética, que uno se toma como intérprete de ese registro, que también es válida, ¿no? Y ahí aparecen las fotos que podríamos llamar de paisaje, pero que son importantes porque en muchas de estas fotos empezamos a ver la relación que hay entre los sitios y los hitos geográficos o del paisaje que se ven desde ahí, que muchas veces uno no les presta atención, pero son parte del paisaje, ¿no? Y ayudan a hacer otra interpretación, otra lectura de por qué ese registro está ahí y no en otro lugar. Por ejemplo, la forma de la roca con el fondo de las montañas, que a veces hay una relación formal o una analogía. En fin, es bien interesante. Así que tiene su parte técnica y su licencia interpretativa que también la reivindico y creo que es necesaria. Sí, y imagino también, por lo que decía Bit, perdón, por lo que decía Cristian y lo que decía Bernardo, que obviamente, si bien ya subir una montaña por encima de los 6.000 metros, por ejemplo, no es una empresa sencilla hasta deportivamente, pensaba en las diferencias que puede haber entre cómo plantear, y lo pensaba por tanto Cristian como Ricardo, han subido montañas por, vamos a decir, un hecho más deportivo que científico en algún momento, y le preguntaba a Ricardo, ¿qué diferencia hay entre plantear una subida a un cerro, por el solo hecho de subir al cerro, y una subida, digamos, vamos a decir, con fines arqueológicos? ¿Qué se contempla en una, que no se contemplan en otras? Y bueno, eso más o menos. Oye, súper buena tu pregunta. De hecho, acá por interno tengo a Janet Cruz, educadora intercultural de la comunidad de Socaire, allá en Atacama, que acaba de entrar. Le mando un abrazo ahí en el chat. Todas, diría yo, porque básicamente los tiempos son distintos, los objetivos y la metodología con la cual uno sube la montaña son muy diferentes. Generalmente cuando uno practica montañismo deportivo, intenta llegar a la cumbre, subir hasta, perdón, acá tengo un ruido, creo que estamos, por ahí creo que Alfredo tienes un ruido que está haciendo interferencia. Es muy necesario contemplar el peso, contemplar los objetivos y sobre todo también el tema de los permisos para poder acceder a la zona de montaña. En el caso particular, cuando uno labura dentro de territorios que son parte de las comunidades indígenas, necesita sobre todo pedir el acceso
reunirte previamente para poder acceder a estos lugares, y luego el registro necesita una logística totalmente diferente. De hecho, muchísimas veces debes sacrificar, entre comillas, llegar a la cumbre para poder dar cuenta de lo que andas buscando, ¿ah? Y otra cosa que me gustaría decir es que no necesariamente las montañas se estudian subiendo las montañas, ¿ah? Existen muchísimas comunidades que establecen una relación simbólica, visual y también muy práctica con los cerros, y hay un trabajo increíble que se puede hacer desde la parte de la etnografía, haciendo uso de lo que yo trabajo, que es la parte arqueoastronómica, y sobre todo el relato y la memoria local, en virtud de estos espacios que son reconocidos como lugares que concentran el agua, en donde viven los ancestros y en donde básicamente se dan todas estas dinámicas vinculadas con la religión andina. Bueno, una cosa ahí para que se relacionaba con algo que habíamos hablado antes y que puede ser interesante con el trabajo, por ejemplo, que ha hecho Guido, que comentó antes en el Pariacaca, es justamente eso, que para estudiar la veneración, vamos a poder decir, prehispánica a los cerros y demás, no necesariamente tenemos que ir a la cumbre de los cerros y ver qué hay allí, o sea, que siempre es importante, pero hay un montón de sitios arqueológicos, digamos, pero un montón de expresiones culturales en cotas menores que se relacionan directamente. Y por eso me interesaba preguntarle a Guido sobre esa experiencia en los sitios en el camino, digamos, a Pariacaca, y cómo ellos lo ven relacionado con este culto, este antiguo oráculo tan importante. Bueno, en las investigaciones al Pariacaca, hace poco se han excavado los dos asentamientos que están cercanos, el de Tamborreal y Pircapirca. Se ha encontrado abundante material inca. Pero bueno, yo hice un estudio sobre otro sitio también, que es Incahuasi de Parinacochas, que está en la laguna, el nombre de Salazar, en Ayacucho, perdón, de Parinacochas en Ayacucho, y existe una disposición arqueológicamente hablando de este componente de una callanca inca con todo el almohadillado inca, y en relación a la disposición de esta estructura es muy semejante a la disposición también de la callanca que aparece en Tamborreal, ¿no? Como estarían mirando hacia, este caso, el de Tamborreal hacia el Pariacaca, y la callanca de Incahuasi y Parinacochas hacia el Sarasara, ¿no? Entonces hay estas especies de relaciones, ¿no? También se han encontrado en el ámbito del Pariacaca esta especie de maquetas que estarían representando en alguna medida las cúspides del Pariacaca, las dos puntas, ¿no? Que tiene este sitio, ¿no? Todavía se está tratando de ubicar la especie del oráculo del Pariacaca. Hay cartas, la carta de Ano es una de ellas, donde menciona dónde estaría ubicado. Un investigador, en este caso Astuamán, él menciona que está muy, muy cerca hacia el camino, cerca a la laguna de Culebrilla, pero al parecer habría que hacer un poco más el registro para identificar dónde se encontraría el oráculo, ¿no? Porque uno tranquilamente podría pensar de que se encuentra en la misma cima del Pariacaca, pero al parecer no sería así, sería asociado a uno de los caminos, a alguna de las variantes de camino que se encuentran con el camino principal que pasa por el Pariacaca, ¿no? A nivel de otros espacios de la costa, esta diferencia de cota que mencionas, hemos encontrado, y ahí de repente le doy la palabra a Alfredo, que él ha estado trabajando bastante en esas zonas. En la costa no hay tanto esta memoria de estas montañas que tienen la trascendencia que lo tienen en la sierra, en el caso peruano. Pero sí se ha encontrado asociado al camino, por ejemplo, estos espóndilus, ¿no? Que no necesariamente están en la misma cima, sino unos espóndilus en varios espacios de los caminos de la costa, el camino longitud de la costa. No sé, pido a Alfredo para que pueda comentar parte de lo que hemos trabajado. Sí, quiero acotar algo lo que dice Guido, lo que han hablado hace un momento en esta relación comunidad-montaña. Esto no es un fenómeno que ocurra solamente en las partes altas, en la serranía, ocurre también en la costa. Lo que pasa en la actualidad
es que se ha conservado más esta convivencia comunidad-montaña en la sierra, porque las poblaciones son básicamente originarias. En cambio, en la costa ha habido una transformación de la sociedad. No son sociedades que se han mantenido a lo largo del tiempo, sino que estas sociedades se han transformado por muchas migraciones, tanto internas como externas, ¿no? El caso de Lima es el caso más representativo aquí en Perú. Sin embargo, cuando hemos hecho reconocimiento de campo con Guido, te acordarás también Guido, vimos algo curioso. En la zona de Casma, en la zona de El Olivar, específicamente, encontramos un camino anterior a lo Inca, y al término de este camino, ingresando al valle, encontramos un pequeño cerro, ¿no? Totalmente yermo, pero que tenía una gran similitud a lo que es un rostro humano. Tú hacías el ingreso al valle y lo primero que notabas era un rostro humano, muy bien labrado en este cerro, y no era algo tallado, era una formación geológica natural. Y cuando lo observabas más detenidamente, encontrabas una serie de personajes menores, y fue algo espontáneo que tuvimos la reacción de registro en campo, porque Guido iba a 5 metros mío en la prospección del camino y de pronto nos miramos y dijimos, mira, un apu. Fue un reconocimiento inmediato de esta particularidad, ¿no? Y esto lo podemos ya entender mejor, como dice Guido, cuando continuando después de, ¿cuánto? Quizás 4 años, volvimos ya a las zonas del desierto, en la misma zona, ya lejos de los valles, lejos de los cerros, y encontramos estas ofrendas de espóndilos, que menciona en zonas donde aparentemente debería haber nada. Estamos en una zona desértica, aquí no debe haber nada, no debe haber indicios de tránsito, no debe haber indicios de alguna actividad cultural. Sin embargo, encontramos una gran extensión de ofrendas cerámicas vinculadas al tránsito durante lo que es la época inca, y aquí encontramos estas ofrendas de espóndilos, que por cierto no es la única ofrenda que encontramos vinculada a las montañas, vinculadas al camino. Lo hemos encontrado en toda la costa peruana, la costa norte, la costa centro y la costa sur, en diferentes proporciones, obviamente, pero lo que resaltamos es que en esta zona aparentemente falta de evidencia, obtuvimos mayor información sobre tránsito durante época inca y sobre relación comunidad-montaña, que en zonas que son más vendidas en temas de publicidad arqueológica aquí en Perú, ¿no? Hola. Sí, Alfredo, fíjate que se te escuchaba un poquito bajo, ¿sí? Se escuchó algo, pero bueno, después para la próxima, para hablar un poquito más fuerte. Hay un comentario interesante, un poco en relación a lo que comentaba Bernardo, en esta cuestión de la parte más metodológica, ¿no? En el trabajo de montaña. Acerca de, hay un comentario que dice que también hay unos gimbal para GoPro, que son pequeños, livianos, y son de baterías muy durables, ¿no? Como un consejo para uso en montaña, que quizás, no sé si los conoces, Bernardo, pero bueno, pueden ser interesantes para tenerlos en cuenta. Y un poco también en relación a lo que comentaste, hay un comentario muy interesante acerca de cuando hablaste de esta licencia, ¿no?, interpretativa que nos damos como antropólogos, como antropólogas, a la hora de interpretar el registro. Y bueno, no sé si querés por ahí explayarte un poquito más en esta cuestión, porque bueno, es algo bastante representativo en lo que nos hace como arqueólogos o arqueólogas, ¿no? Sí, claro. Mira, me remito a la parte fotográfica. Es curioso porque dentro de la fotografía se abandonó la idea de que uno capta objetivamente la realidad. Eso dentro de la disciplina fotográfica ya se abandonó. Pero en la práctica arqueológica, cuando se usa la fotografía, todavía permanece cierta idea de que hay un registro técnico y neutral. Hay ahí como un punto ciego. Y nosotros lo vimos sobre todo con el arte rupestre, registrando el arte rupestre, que tendíamos a hacer el trabajo que se suele hacer, ¿no?, de fotografiar un motivo aislado del contexto, de la roca, del paisaje. Y a partir de estas licencias que le llamo, empezamos a hacer fotografías donde incluimos esa roca con grabados, por ejemplo, en una foto más amplia donde aparece el paisaje. Y empezamos a ver relaciones formales, hasta analógicas, ¿no?, entre la forma de la roca y la forma de la montaña de atrás, incluso a veces el color. Y lo que está de fondo es reconocer que cuando uno hace un encuadre fotográfico, está seleccionando qué quiere destacar, qué forma parte del fenómeno.
y está dejando afuera todo lo demás. Entonces, en el encuadre, en la decisión del foco, en todas las decisiones visuales que hacen en la fotografía, hay una interpretación. Siempre la hay. Por eso es importante reconocer que no hay una forma de registrar y neutral, digamos. El encuadre implica una interpretación, el uso del foco también. Totalmente de acuerdo, y justamente hay también otro comentario, que este es para Alfredo, acerca de cuando se plantea el tema del camino y la piedra con rostro, ¿no? Si pudieras explayarte un poquito más acerca de los restos de cerámica también que estuvieron encontrando. Lo que ocurre cuando hacemos ya prospecciones arqueológicas en el camino, nos alejamos un poco de lo que es lo estrictamente técnico. O sea, para hacer el reconocimiento de un camino arqueológico necesitas envolverte en lo que es el pensamiento de la comunidad que transitó ese camino, en lo posible, obviamente. Y para esto tienes que conocer la realidad del entorno geográfico y la realidad del entorno social. Ahora, cuando menciono este tema del rostro, es algo que indistintamente al momento del recorrido, Guido y yo reconocimos. Porque este es un fenómeno muy recurrente aquí en Perú y que puedes encontrar desde épocas tempranas, ¿no? Los cronistas españoles, por ejemplo, relatan mucho en Dioses y Hombres de Guarochirí la petrificación humana. Hay una suerte de historias que relatan cómo los personajes van transformándose en rocas sagradas. Entonces, esto puede tener un trasfondo en este animismo, en esta relación comunidad-paisaje, en el día a día. Entonces, cuando tú entiendes que hay esta relación, estás atento a todos los cambios que puedan ocurrir en el entorno que estás trabajando arqueológicamente. Si vas con una concepción exclusivamente técnica, puedes perderte de todos esos detalles, ¿no? Entonces necesitas conocer un poco más. Y algo que quiero comentar, por ejemplo, tienes que envolverte en la mentalidad de las personas que actualmente están transitando los caminos. Te comento esto porque el año 2008 hicimos también recorridos en la zona central de Perú a más de 4.000 metros, traspasando muchas veces la cordillera. Íbamos en aquella época con nuestro equipaje a cuestas, llevando las cocinas, llevando las fotografías, las baterías, pues, para el campamento de semanas que teníamos en campo. Y algo que teníamos que hacer era hablar no en un lenguaje arqueológico técnico, sino en el lenguaje cotidiano de las comunidades por las cuales estábamos pasando. Porque había un modo de presentarse a las comunidades. Hay frases que los pobladores entienden en su día a día, y si tú no los entiendes, es muy difícil comunicarte con ellos, ¿no? Por ejemplo, una frase que le costaba entender a la persona que me acompañaba en ese momento era ¿de dónde bueno? Una frase tan simple de 3 palabras, ¿de dónde bueno?, significa o engloba muchas cosas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces, si tú no entendiste esa pregunta, ¿qué es lo que vas a responder? Para la relación con las comunidades que estás visitando. Y del mismo modo, si no entiendes cuál es la relación de esta comunidad con su entorno geográfico, entonces, ¿cómo vas a hacer una adecuada interpretación? Va a ser una interpretación exclusivamente técnica, pero no tratamos de llevar eso, tratamos de llevar una explicación dinámica de qué es lo que está ocurriendo con la sociedad a través del tiempo y cómo eso se está transmitiendo actualmente. Muy bien. No sé si alguien quiere comentar algo más. Sí, perdón. Pensé que alguien. Usted. Luis, ¿vos querías comentar algo? Bueno, de todo lo que han estado diciendo, o sea, la importancia de considerar las comunidades, de tomar en cuenta equipo y demás. Por ejemplo, también en el registro, ¿no? Ahora que se ha puesto de moda esta nueva técnica y herramienta que es la fotogrametría. Bueno, eso lo puedes hacer en partes bajas, pero también en cumbres muy elevadas, por la ligereza del aire no puede volar un dron, ¿no? Generalmente, bueno, nosotros volamos uno en el Yuyayaco, pero a 5.000 metros, ya más arriba no puedes. Entonces, estas técnicas que platicaba
Bernardo, ¿no? De usar esta proyección, bueno, eso te ayuda a tener fotos para eventualmente poder hacer también fotogrametría. Ahora, de lo que platicaban también del tipo de evidencias que se pueden encontrar, bueno, no solo hay que pensar en altares o en santuarios de altura, ¿no? Por ejemplo, en un ascenso que hicimos al Guairahuasi con Bernardo, de 5.000 metros de altura, encontramos desde, bueno, los petroglifos que llegan a estar hasta más o menos 3.800 metros, salvo uno que encontramos en la cumbre a 5.020 metros. Más allá de los 3.800 no es común encontrarlos, pero hay también puestos habitacionales, hay tambos, los caminos que son muy importantes. A veces la montaña, sobre todo cuando es un cordón, el cruzar la montaña puede ahorrar el camino para llegar a otra quebrada u otro lugar. En vez de rodear todo el cordón, un camino alterno que cruce la montaña puede ahorrar mucho el camino. Entonces también vamos a tener estos caminos, estas vías de comunicación que se integran directamente al Capac Ñan. Vamos a tener también talleres, encontramos evidencias de tallado de piedra en muchas zonas de esta montaña. Piezas, incluso puntas de proyectil, raspadores, lascas y demás. O sea, ahí también se pueden encontrar cosas así. Y una mina, también una de las cumbres estaba totalmente excavada, también estaban haciendo algún tipo de minería o lo usaban como cantera, todavía no sabemos. Y finalmente hay ciertas sutilezas que también hemos encontrado, por ejemplo, que está vinculado también con los petroglifos, esparcir piedras de cuarzo, por ejemplo, en las cumbres o en las abras. Nosotros, por ejemplo, lo habíamos encontrado abajo en los 3.000 metros, zonas de petroglifos con un tiradero de pequeñas piedras de cuarzo. Entonces también esto lo encontramos arriba, que podrían ser, no sé, a lo mejor en ciertos rituales o peregrinaciones, una carrera de materiales desde las cuencas bajas, desde los cauces de los ríos de cantos, incluso de cuarzo, y que los esparcen sobre cumbres o sobre abras, ¿no? Quizá pueda ser también una metáfora de como llenar de algo blanco como la nieve, de estas magias simpáticas o demás, ¿no? Pero incluso hay cosas así muy, muy sutiles que pues, nosotros no habíamos tomado en cuenta y que ahora lo empezamos a encontrar como algo más recurrente y más frecuente. Entonces, pues simplemente era lo que quería mencionar, ¿no? De todas estas evidencias que también, que no debemos, cuando vamos a la montaña, no hay que pensar nada más en altares o en santuarios, o sea, es polifuncional una montaña, ¿no? Y de acuerdo, también es un ente vivo, ¿no? Es un ser personificado asociado a mitos de creación, de origen. Y bueno, esto lo tenemos también en Mesoamérica, ¿no? Los propios mayas hablaban de Huitz, la montaña del sustento, a pesar de que en las tierras bajas mayas no hay montañas, ¿no? Hay una zona de altos, pero no hay. Y en el centro de México, el famoso Altépetl, que definía una entidad política y significa, bueno, montaña en el agua, ¿no? También con este vínculo de la montaña con la fertilidad, como sigue sucediendo actualmente, ¿no? Esto de las comunidades y su vínculo, bueno, recordemos también los trabajos de Ina Rosing con los Calahuayas, como siguen yendo a la montaña a hacer estas peticiones y demás. Entonces, como también es como ya mencionaron, redondeando esto, pues sí tiene una riqueza etnográfica también fabulosa el trabajo en montañas, ¿no? Simplemente quería así como que puntualizar estas cosas. Gracias. Genial, Luis, porque justamente todo lo que nos estás diciendo, tenemos una representante de la comunidad de Atacama, ¿sí? Una educadora intercultural que es de Socaire, Janet Cruz, que quizás también ella nos puede contar acerca de esta visión, ¿no? Desde las comunidades actuales, acerca de las montañas, ¿no? Y el rol con las montañas. ¿Cómo es esto de vivir con la montaña? Que es algo muy distinto a pensar de vivir en la montaña, ¿no? Esta diferencia. Entonces, quizás, Janet, tenés la palabra para poder decir algo al respecto, sería buenísimo. Buenas tardes, soy Janet Cruz. Bueno, yo vivo en Socaire, prácticamente soy una profesora en educación cultural, ¿ya? Trabajo con niños, trabajo fortaleciendo mi propia cultura, para que esto esté siempre, como hasta el momento, viva, como acaban de comentar ustedes sobre
el tema de las montañas. Para mí es muy importante de dar a conocer de que nosotros como atacameños, el Canantay, ¿cierto? Nosotros las montañas son muy importantes, son parte de la vida diaria de nosotros, o sea, es la parte de la fertilidad, es parte del agua, es parte, incluso las mismas montañas aparecen en los cuentos de las personas, entonces es como, la montaña es como parte viva de nosotros espiritualmente, ya, hablando de esa manera. El respeto por ellas, incluso para poder hacer un escalamiento en las montañas, uno tiene que pedirle permiso para subir hacia arriba. Tampoco podemos llegar y subir a los cerros, porque ya prácticamente para nuestras comunidades los cerros son sagrados, porque son espíritus vivos, porque se comunican, porque ellos lo convidan, porque ellos hablan con ellos, y porque a la vez también tienen días donde ellos celebran junto a ellos, que tiene que ver con el tema de los animales, que tiene que ver con el tema de las lluvias, y que tiene que ver con el tema de la fertilización, tanto como de las semillas, como de los animales, y el vínculo que tiene en las vidas familiares con las personas. Eso es lo que es hablarte de parte de los cerros que a nosotros nos rodean prácticamente. Así que esa es parte que yo puedo decirle, y por lo mismo yo creo que las comunidades hoy en día, su favor de que ellos siempre tratan de hablar en muchas partes para que las demás personas que llegan a tu cultura o a tu territorio donde tú vives, traten de respetarla o saber comunicarse con ella, cómo pueden provocar un impacto al subir una montaña. Al subir una montaña nosotros nos provocan muchos impactos, que el tiempo cambie, que el tiempo de las lluvias cambien, que el tema del agua cambie, e incluso cuando tú pones una antena arriba de un cerro, que puede servir mucho para temas de comunicaciones, por tema hoy día de las tecnologías, pero eso provoca un impacto a una comunidad, porque prácticamente las lluvias ya no son las mismas, y ya quizá hasta sequedad podemos llamar. Todo eso es un vínculo que nosotros tenemos con los cerros, y a través de la visión de, como yo le decía, es una visión de mundo que nosotros tenemos quizá como comunidad. A lo mejor muchos de nosotros a los cerros son parte, que puede ser parte de deporte, podemos subir, podemos medir, podemos ver muchas cosas a través de ellos, pero para nosotros los atacameños ellos están vivos. Eso. Muy bien, muy bueno. Ricardo, ¿vos querés acotar algo más? Que has estado trabajando también en la zona. No, primero agradecer a Janet, que tiene el tiempo y la gentileza de estar acá, y también por entregarnos esta visión, podemos llamar, más vivencial de estos espacios, que básicamente son espacios dinámicos, son espacios de culto, y que en la actualidad también son vistos como espacios de apropiación y disputa política. Recordemos de que, por lo menos en la zona de Atacama, existe un tema de alto interés que tiene que ver con la producción y la extracción de litio, que afecta directamente a las comunidades indígenas, sobre todo con el tema del derecho a las aguas. Y recordemos que precisamente el agua viene de las montañas, son parte de este ciclo cosmológico, que también está muy presente en México. Entonces creo que como investigadores en temas de montaña, como investigadores en ciencias sociales, debemos poner especial atención en estos elementos que a veces escapan de lo que podemos llamar trabajo científico, ¿no? Creo que el trabajo con y para las comunidades, la acción política que podemos ejercer es algo fundamental al momento de hacer y de repetir ciencia. Solamente eso. Buenísimo. Ahora vamos a retomar ese tema un poco más adelante, pero una cosa que, digamos, para redondear alguna de las problemáticas que habíamos planteado inicialmente, era el tema de los caminos. Y bueno, yo justo le iba a preguntar a Cristian un poco. Estamos hablando de las montañas. Lo que conocemos más que nada son los caminos incas, de ahí el Capañán y demás. Y hay un montón de caminos que han llegado a estas montañas. ¿Cómo se aborda el trabajo de caminos, en este caso incas, pero también hay preincaicos en las montañas, y
luego vamos a hablar así de los caminos en general, pero empecemos a partir de los caminos en montaña. Bueno, hay, digamos, y cada vez mayor información y datos interesantes que están surgiendo. A ver, en primer lugar, nosotros tenemos una vasta red caminera de siglos y siglos atrás, antes de los incas, ¿no es cierto? O sea, con todo el sistema de caravaneo, muchas centurias atrás, ya estos caminos dibujaban el paisaje. Las montañas y las lagunas y otras huacas, otros lugares sagrados, también siempre estuvieron ahí. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la arqueología? En el momento inmediatamente anterior a los incas, es como que era el periodo intermedio tardío o el tardío desarrollos regionales para la Argentina, es decir, entre el año 1000 al 1400 aproximadamente. Nosotros tenemos de que aparentemente no hubo ascensos a las montañas, ¿no? Es decir, las montañas eran adoradas desde abajo, desde la base. Esto yo lo pude comprobar no solo en el noroeste argentino, sino también en Bolivia, en Perú, en parte de Chile, en las caminatas y en las andanzas, tanto deportivas como arqueológicas. Sin embargo, lo que está apareciendo cada vez más es un momento en el periodo formativo, es decir, el anterior a esto, ¿no? Es decir, entre el principio de la era, podríamos decir, o el año 300, 400, eso no lo sabemos bien, hasta el año 800, 900, en este formativo, donde, por ejemplo, la doctora Rato, Martín Orgaz y el equipo de ellos han encontrado y han fechado un sitio arqueológico de ese periodo, a casi 6.000 metros en el volcán Incahuasi, ¿no? En Perú entiendo que también hay algunas montañas, algunas lomadas sobre todo, no tan altas porque en Perú tienen glaciares muy bajos, ¿no? A los 4.000 ya empiezan los glaciares, entonces, pero sí en lomadas se pudo registrar, digamos, la presencia de ofrendas y el hecho esto de utilizar a las montañas como objeto de culto en la montaña, ¿no? Esto nos lleva, digamos, también a pensar y repensar justamente el tema de los caminos, ¿no? Los caminos ceremoniales, al menos dibujados o redibujados por los incas entre el 1400 y 1500, no difieren de los caminos clásicos, ¿no? Los mismos caminos que nosotros vemos en cualquier parte es resolver técnicamente una dificultad en el terreno. Pero al decir, y pensando que hay mucha gente que no conoce sobre la temática, cuáles son los rasgos básicos comunes de todos estos caminos incas, que tienen, por ejemplo, un ancho constante, que no tienen demasiada inclinación, que tienen peldaños, que se dibujan en formas de zigzag sobre las laderas, y que tienen muretes de contención cuando van atravesando las laderas a favor de ellas, que pueden o no tener sistemas de drenaje, de desagüe. Esas son a grandes rasgos, digamos, ¿no? Y además toda una infraestructura asociada con estos caminos, ¿no? Ese es otro elemento que define a los caminos, es la infraestructura que está vinculada a ella. Y esa infraestructura nosotros la vemos, ¿no? En el caso de Yuyayaco está claramente cómo viene ese camino ceremonial desde el Salar de Punta Negra en Chile, que ingresa por las Zorras. Ese sector lamentablemente todavía no está muy bien investigado, pero del lado argentino ya hay una serie de 8 sitios que se van hilvanando con ese camino. Lo pudimos comprobar en el Quewar, ahora que fuimos con mi equipo a principio de año, y también desde la base hasta la cumbre, hasta la cumbre, tenemos restos arqueológicos, ¿no? Y toda esta infraestructura, e incluso logramos divisar un segmento de camino que lo descubrió Bernardo, perfecto, en este juego de figura-fondo y mirando el paisaje, y gracias a la nevada también hemos visto la línea perfecta a más de 6.000 metros, cómo llega directamente a la cumbre. Y así también lo vimos en el Cachi, ustedes conocen perfectamente ese camino, con infraestructuras y tambitos también relacionados, en el Socompa, y podemos seguir mencionando en el Incancabur, ¿no es cierto? Tenemos, entonces, hay acá, digamos, algo bien interesante, que es el hecho
de que si bien técnicamente estos caminos no difieren de los caminos incas, por un lado, por el otro tenemos que ver si es que en el periodo formativo realmente ya se habían trazado algunos de estos caminos, si es que ya habían ascendido, o sea, tenemos que afinar bastante el lápiz ahí porque ya están apareciendo, al haber uno o dos evidencias que hay sobre el periodo que se saltea lo inca, es factible de que haya también. Y por otro lado, decía, de estas características propias de los caminos que le llamamos ceremoniales, porque están en un lugar ceremonial, en un lugar ritual, o caminos rituales, o como uno quiera llamarle, pero adquieren, digamos, una particularidad y una especialidad por el hecho de estar transitando un apu, una huaca, un lugar sagrado, ¿no? Y otro elemento es de los asentamientos o sitios de enlace que van vinculando ese camino, así como es abajo, es arriba también, con la diferencia que arriba quizás sea menor la equidistancia, justamente por una cuestión hasta de supervivencia, te podría decir, ¿no? Es decir, cada 200, 300 metros de desnivel, no de distancia, sino de desnivel en altura, nosotros tenemos que hay de estas postas, de estos refugios, ¿no? Y eso es importante porque cuando uno está en la montaña, de pronto, al cabo de una hora, de 2 horas, el tiempo te cambia totalmente y te agarra o un viento helado que te congela, o empieza a nevar, o te agarra viento blanco, y es cuestión de horas, ¿no? Y quizás uno entre un refugio y otro tenés 2, 3, 4 horas, y te agarra la mitad y estás en serios problemas, ¿no? Hoy estás en serios problemas. Imaginemos en esa época con la indumentaria, la vestimenta que tenían, que era absolutamente precaria para el tipo de desafío, ¿no? Entonces, estos caminos, digamos, están conduciendo nada menos que a los apus, que a los lugares sagrados, ¿no? Y hay, digamos, toda una cuestión, y acá ya viéndolo al Inca, digamos, como en su proceso expansivo, en su proceso de dominación y de tratar de imponerse simbólicamente, de imponer algunos íconos, de imponer algunos símbolos, esas montañas que antiguamente eran veneradas desde las bases y prohibitivas para los seres humanos porque era la morada de los apus, de pronto vienen los incas y dicen: nosotros somos dioses, o casi dioses, y vamos a subir. Entonces, yo me imagino el shock psicológico y cultural que debe haber representado el hecho de que estas personas hayan subido a esos apus y hayan bajado, y bajaron claramente empoderados con respecto a los otros grupos étnicos que pensaban de que no iban a poder volver porque eso era prohibitivo para los seres humanos, ¿no? Entonces eso sin duda les debió dar un plus de poder simbólico, y de ahí, digamos, a utilizar estos lugares de forma permanente, porque no es un ascenso casual que van a hacer una ofrenda y nunca más. Es decir, al momento de subir se activa una huaca, ¿no? Entonces esa huaca hay que alimentarla, hay que ofrendarla. Entonces de ahí vienen las peregrinaciones que cíclicamente, cada tanto se hacían a estas montañas, y ahí se fueron construyendo estos derroteros, estos caminos ceremoniales hacia las alturas. Genial, Cristian, lo que estás contando. Justamente vos estás hablando de subir a las montañas, y hay una pregunta muy interesante en el chat del Facebook de Verónica Inoue acerca de... Es para Janet la pregunta, ¿sí? Te la hago tal cual como lo manifiesta ella. Quisiera consultarle a Janet si ella cree que cualquier persona puede o debería subir a cualquier montaña, y en su tradición, si hay algún tipo de restricción al respecto, si tiene algún motivo en cuanto a eso. ¿Me escucha? Sí. Sí. Buena base de la consulta, ¿no? Cualquier persona puede subir una montaña, ya que para toda comunidad indígena las montañas son muy importantes, todas. Para ello, uno no es llegar y subir una montaña, o sea, prácticamente para nuestra comunidad tienen tiempos de celebración, tiempos como hablaba ahí Ricardo, ¿cierto? Tienen tiempo de que se comunican con las montañas. Entonces, cuando uno quiere a lo mejor ver una montaña cerca
de nuestras comunidades, ¿cierto? Como Socaire, puede ser Talabre, puede ser Peine, puede ser Toconao, qué sé yo. Uno tiene que partir por comunicarse con las comunidades, porque solo ellos te van a decir, mira, en tiempo de esto se puede subir la montaña, o que tú no puedes llevar algo de una montaña, que siempre se conservan todo lo que tienen, los ofrecimientos que tienen, los cultos que tienen. Entonces, eso es importante. De partida, a lo mejor, cuesta mucho llegar ante las comunidades y preguntar, porque incluso acá en Socaire existe lo que es el tema de la limpia canales, que tiene que ver con el tema del agua, ¿ya? Y en tema del agua tiene 40 direcciones, que significa que tiene como 40 cerros que ellos convidan, imagínense. Eso significa que es todo Atacama. Entonces eso ya hace que incluso conocen los nombres, conocen en qué lugar se ubican y todo eso. Y eso cuando ellos hacen esa ceremonia, ellos pronuncian a estos cerros, ¿ya? Hacen el convido y hacen que lleguen hacia esos cerros. Entonces, por eso es importante. A través también conocer cómo las comunidades se vinculan con un cerro, cómo se comunican. Por eso es importante también cuando tú quieras subir un cerro, es comunicarte con la comunidad. Es saber por qué ellos tienen tanta reserva, por qué ellos tienen, por qué para nosotros es tan importante la parte de los cerros. Como yo le decía, es vida para nosotros, es tema de lluvia, es tema de agua. Por eso para nosotros no es llegar y subir una montaña. Eso más que nada. Muy bueno. Muchas gracias, Janet, muchas gracias. Y retomando el tema de los caminos, pensábamos, Cristian describió bastante bien el tema de los caminos en los cerros, en las montañas, estos caminos ceremoniales. ¿Qué diferencias pueden hablar de la costa peruana, que es un lugar totalmente distinto, desértico? ¿Cómo son estos caminos, ya sea incas o preincaicos? Y, digamos, ¿qué cosas similares, qué diferencias tienen con lo que antes describía Cristian en la sierra, o en las montañas más altas? Bueno, en nuestro caso tenemos dos casos para el caso, bueno, para el ámbito de la sierra, donde hay estos caminos que pasan por la misma parte o las mismas pendientes de este Apu, ¿no? En el caso del Pariacaga tenemos este camino del Pariacaga que pasa hasta los 4.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y está pasando por una de las pendientes importantes de este nevado. Es un camino que tiene muchas escaleras, inclusive se ha contabilizado algo de 1.000 peldaños en esta zona del Pariacaga, y tiene más o menos entre 4 a 3 metros de ancho, ¿no? Tiene muros de contención, está bien edificado, toda la trayectoria, es el camino que se proyecta, es el camino transversal que estaría uniendo desde Pachacamac hasta Jauja. Y luego tenemos otro camino que ha sido motivo también de investigación por parte del proyecto Capañán, es el camino que está en la zona de Pampa de Lampas, en el Jeuyarrajo. Es un camino que se dirige a este nevado, al Cerro Yeso, que lo llaman, y ahora ya fue presentado también en algunos eventos. Es un camino de más o menos casi 25 metros de ancho, ¿no? Y que se despliega en un sitio importante que se llama Huarirragra, ¿no? De Luxno y Huarirragra se está desplegando este camino con dirección hacia el nevado del Jeuyarrajo, ¿no? Eso tenemos los dos casos. Y en el lado de la costa, le cedo la palabra a Alfredo para que dé unos argumentos sobre estos caminos. Buenísimo. Está silenciado Alfredo. Gracias. Sí, ya me dieron el audio, gracias. Sí, hay algo que hay que rescatar en este tema de los caminos. Observamos que hay mucha similitud entre lo que es un camino pre-inca e inca, y las adaptaciones o diferencias se están dando básicamente por el relieve en el que se están emplazando estos caminos. Ahora, por temas culturales, sí hay una diferenciación. Guido ha hecho mención a temas de amplitud. Algo que observamos tanto en costa como en sierra es que los caminos pre-incas tienen una mayor amplitud. En el caso, por ejemplo, en Chinchaycocha, que está vinculado al lago de Junín, en la parte central de la sierra peruana, hemos registrado caminos empedrados, que hemos identificado como típicamente inca, que no superan 2,5 metros de ancho.
particular de este camino o de estos caminos es que están emplazados sobre caminos anteriores que tienen 30 metros de ancho y que tienen una construcción diferenciada. Son caminos despejados con alineamientos de piedras en los bordes que uno no visualiza, a menos que retiren todo el pajonal que los está cubriendo actualmente. Pero en la parte central tenemos estos caminos vinculados a la época inca que son más restrictivos. Algo lo que estaba mencionando Cristian, que llega el Inca y muestra la esencia de su divinidad o especie de divinidad, apropiándose tanto del paisaje como de las obras viales que conducen a estos entornos, ¿no? Ahora, en la costa ocurre algo similar. Hay caminos que hemos encontrado en la parte norte, en La Libertad, la región de La Libertad, en que los caminos superan tranquilamente los 30 metros de ancho, ¿no? Que están vinculados a épocas más tempranas, a épocas de lo que llamamos intermedio temprano, la época Moche. Y conforme va pasando el tiempo hasta la época Inca, estos caminos también vuelven a ser más restringidos. Ahora, algo que también hemos visto y que estamos ya trabajando por quitarnos de la cabeza, es que no todos los caminos en la época Inca tienen arquitectura formal. Es decir, hay tránsito direccionado por el imperio Inca de senderos caravaneros, como se ha mencionado, que están siendo incorporados a lo que hoy llamamos como el Capañán. Y esto lo hemos encontrado en la parte norcentral, en Ancash, donde hay esta alternancia entre lo que es un camino formal de 10 metros de amplitud con senderos formados por estos surcos irregulares que encontramos tanto en Perú como en Chile, manteniendo un mismo eje direccional hacia los centros administrativos Inca. Entonces, estamos todavía en proceso de ver esa diferenciación entre lo que es Inca, pre-Inca, para ver cómo es la dinámica de apropiación de estos caminos, tanto en la explicación formal, técnica, como en la dinámica propiamente social y ritual, como ha explicado hace un momento Cristian, como lo ha mencionado también Guido. Sí. Sí. Luis, ¿querías hacer un comentario? Era sobre el aspecto anterior de lo que estaba hablando Janet, nada más de una anécdota. Cuando subimos al Guairaguasi nos tomó más tiempo del que esperábamos. Teníamos trazado una ruta de descenso por un lado y no pudimos hacerlo porque nos llevó mucho tiempo el recorrido en la cumbre. Entonces bajamos por otro lado. Entonces, bueno, nos habían ido a buscar y se fueron por una quebrada al último puestecito. Es sobre este respeto a la montaña, ¿no? Entonces le preguntaron a un pastor en un puesto que si no nos había visto bajar, y entonces él dijo, señaló la montaña y dijo, de allá arriba, y entonces dijeron, pues sí, allá andaban arriba, y dijo, no, allá no pueden estar. Entonces preguntaron, ¿por qué? Y dijo, porque allá no se va, allá arriba no se va, nada más se llega hasta, y señaló cierta altura. No por ese respeto, dijo, arriba, si tú subes, dice, allá te empujan, te avientan, te tiran, no puedes subir. O sea, este respeto a la montaña y la asociación precisamente con fuerzas, con vientos, con espíritus que habitan ahí, y que si no subes con el permiso, con la forma adecuada, bueno, te pueden dañar, ¿no? Es una anécdota. Y también algo que quería señalar, y en vínculo con esto a los caminos, es que pienso que la montaña también, bueno, reúne actividades en la antigüedad, ¿no? Todavía actualmente, tanto profanas como sagradas, ¿no? Desde el propio pastoreo ahí en las laderas, el aprovechar las aguas de los cauces con las sequías, algunos puestos ahí habitacionales, la propia extracción de piedra en algunos lugares, bueno, son actividades que podríamos llamar profanas, pero cuando llega el momento de las ceremonias, de los rituales, entonces cobra sacralidad la montaña. Es cuando se hacen las procesiones, es cuando vienen las fiestas, las ofrendas, los rituales de petición de lluvias o otro tipo de rituales, ¿no? Entonces como que también coexisten estos dos aspectos en la montaña, lo profano y lo sagrado, ¿no? Que yo creo que también es importante. Por ejemplo, un camino, como están mencionando, puede cruzar ahí para caravaneo, pero también en ciertos tiempos, bueno, a lo mejor se convierte en un camino procesional para hacer los ritos adecuados, ¿no? Nada más es lo que quería comentar. Gracias. Genial, Luis, por el comentario. Tenemos una pregunta de Carlos González Godoy.
justamente hablando del tema de los caminos, ¿no? De los adoratorios de altura. Es una pregunta bien puntual, dice, ¿qué opinan los expositores sobre el planteamiento de Schobinger, 1986, sobre la vinculación de caminos y adoratorios respecto a lo que él llamó la hipóstasis solar? ¿La repito la pregunta? No, está bien. Perfecto. Puedo hacer Cristian. la pregunta, digamos. Bien. A ver, Schobinger tenía la hipótesis, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestra gran cordillera de los Andes en un sentido meridional, marcadamente norte-sur, y tenemos la actividad solar que va de este a oeste, obviamente, ¿no? O sea, bueno, aparentemente, si no Ricardo me va a corregir. El movimiento aparente, entonces, de este hacia oeste. Schobinger planteaba el hecho, digamos, de que el Sol atraviese, ¿no es cierto?, transversalmente a esta cordillera y a todos los apus y todas las montañas adoradas, que todos los caminos, tanto los caminos como las montañas, era como que seguía el decurso del Sol, ¿no? Es decir, era la vinculación entre Chile, Argentina, Argentina, Chile, no hacía otra cosa, es decir, todos esos caminos transversales, que dibujar el recorrido del Sol. Esta hipóstasis solar, también creo de que Schobinger la planteó casi como un adelantado para la época, porque hoy estamos hablando de muchas de estas cuestiones de la ontología andina, ¿no? Es decir, con toda esta movida teórica del giro ontológico que se viene manifestando, en el cual estuvimos hablando acá todo el tiempo, ¿no es cierto?, de entidades animadas, donde las montañas son entidades animadas. Bueno, en el caso de lo que Schobinger planteaba, es de que no solo las montañas eran entidades animadas, sino también el Sol, como parte de esa interacción, de ese interjuego, digamos, ritual, que existía para los incas al menos, ¿no? Esa es la relación. La opinión que puedo tener con eso es de que Schobinger realmente estaba adelantado en ese y en unos cuantos temas más, cuando hablaba del chamanismo, cuando hablaba del arte rupestre y otro tipo de interpretaciones que se jugaba en un ambiente claramente positivista, ¿no? e impermeable para todo este tipo de cosas. Entonces él largaba, ¿no? Schobinger en ese sentido era inimputable, él largaba y después los otros se revolcaban de la bronca o no, eso ya no era problema de él. Y sin embargo yo creo que el tiempo está empezando, las circunstancias del tiempo le están empezando a dar la razón en muchos de los planteamientos que él hacía en ese entonces, sin tener demasiados elementos, ¿no? Culturales por lo menos, etnográficos, ¿no? Entonces, eso es, Carlos, lo que yo pienso y de lo que recuerdo de ese artículo. Muy interesante. Una pregunta sobre el tema de los caminos y la relación con las comunidades. Muchas de las cosas que ya sobrevolaron la charla, muchas se hablaron, pero un tema que nos interesaba puntualmente, a partir de distintas experiencias que imagino han tenido, es el tema a partir de la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de Capañán, por ejemplo, cómo se da la dinámica de trabajo entre los miembros del programa Capañán, digamos, oficial en distintos lugares, y las comunidades, bueno, que estos caminos atraviesan y que son las que viven al lado, a la vera de los caminos, y bueno, más o menos saber cómo han sido las experiencias al respecto. Bueno, nosotros, voy a hablar porque Capañán, a ver, no es una cosa uniforme, ¿no? No es si bien es una gran entidad, y a los ojos de UNESCO es un solo proyecto, es una sola nominación, pero que involucra 6 países y en el caso de Argentina 7 provincias. Y dentro de cada provincia hay mucha diversidad, ¿no? Porque yo puedo estar hablando del Yuyayaco y es una realidad totalmente distinta a la de la Quebrada del Toro o a la del Valle Calchaquí. Son comunidades distintas, sitios distintos, vinculados por un mismo Capañán, ¿no? A nosotros, digamos, hemos trabajado durante 11 años con las comunidades,
un trabajo que no fue fácil, para nada, ¿no es cierto? Porque al principio existe todo este miedo, ¿no es cierto?, de que viene UNESCO a robarte, a sacarte de las tierras o a transformar en un comercio todo esto, además con una mala experiencia previa que hubo en la región, que fue la quebrada de Humahuaca, donde realmente hubieron algunas cuestiones así que no se manejaron bien, entonces se transformó en toda una especulación y un gran negocio inmobiliario, en detrimento de las comunidades, ¿no? Entonces, eso estaba muy vivo y muy fresco. Nosotros somos vecinos, estamos ahí nomás de Jujuy, en toda la región, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos que batallar bastante, y casi te diría hasta prácticamente el 2013-2014, nosotros seguíamos manteniendo discusiones constructivas, por supuesto, ¿no? Hasta que finalmente logramos consolidar la estructura del Capagnián, que está formada en todos los países, digamos, a través de unidades de gestión local, en la base. Unidad de gestión local, unidad de gestión provincial, unidades de gestión nacional y una Secretaría Técnica Internacional. Es así como se maneja. Entonces, nosotros lo que hicimos, intentamos hacerlo, y lo hicimos siempre, es potenciar esas unidades de gestión. Entonces, mucho antes de la nominación, nosotros ya teníamos conformadas las unidades de gestión local. ¿Y cómo funcionan estas unidades de gestión local? Son todos los miembros activos de las comunidades, o sea, de los que viven cerca, o se sienten cerca, aunque no vivan cerca, del patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros en las unidades de gestión local tenemos comunidades indígenas, comunidades criollas, asociaciones de gauchos, tenemos clubes de fútbol, iglesias, depende, porque en algunos casos hay iglesias católicas y en otros casos adventistas o evangelistas. Entonces, todos los miembros de la sociedad que quieran participar, participan de esas unidades de gestión local. Y finalmente hemos logrado un sistema de cogestión del patrimonio, ¿no? Es decir, nosotros no tomamos absolutamente ninguna decisión sin la consulta previa a las comunidades, ¿no? Y ellos también, si quieren hacer algo sobre el patrimonio, nos consultan a nosotros y entre ambos, por eso es un esquema de cogestión del patrimonio. Es así de que hemos conseguido financiación internacional, y esto nos permitió incluso realizar obras de conservación en sitios de la Quebrada del Toro y del Valle Calchaquí, que con el COVID quedamos ahí a medias y ahora estamos por retomar. ¿Y qué es lo que hicimos, digamos, en este caso? Era una financiación internacional del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual ellos, en cierta manera, nos decían: ustedes tienen que contratar una empresa, ¿no es cierto?, de catering, una empresa de construcción, una empresa que se encargue de hacer las restauraciones arqueológicas. Y nosotros nos cansamos de repetirle de que no existe tal empresa, al menos en Perú sí, pero al menos en Argentina no tenemos una empresa dedicada, y además hay que hacer concurso de precio, entonces tendría que ser 3 empresas para que compitan. No existe. Entonces, hemos propuesto hacer otro esquema, y el esquema consistía en traer especialistas de afuera. En este caso nosotros trajimos a Amelia Pérez Trujillos del Cusco, especializada en temas de restauración arqueológica, y junto con nosotros, los arqueólogos locales, capacitamos a la gente del lugar que eligieron ellos mismos, es decir, las comunidades, ya sea por joven, ya sea por experiencia como maestros pirqueros, ¿no? Y digamos, la experiencia fue absolutamente buena, muy buena, ¿no? Luis Alberto hizo toda la parte del diagnóstico previo, y después fuimos a la segunda parte, que era la intervención. Entonces, de pronto, nosotros hoy tenemos 30 personas de las distintas comunidades capacitadas en técnicas constructivas prehispánicas. El derrame económico fue directamente para ellos. La logística, en lugar de contratar una empresa de logística, que también nos exigía el BID en cierta manera para el catering, para el alojamiento y todo eso, nosotros decimos: a ver, ¿qué empresa logística nos va a llevar las herramientas a 8 horas lomo de mula o caminando para cuando tengamos que ir a las capillas? No existe, ¿no es cierto? Entonces, es la gente del lugar la que tiene que hacer eso. Y ahí es donde una asociación, en el caso de la Quebrada del Toro, la Asociación de Emprendedores de los Cerros Turuyaco,
se hizo cargo de la logística, es decir, el Banco Mundial les dio la plata a ellos y ellos directamente la gestionaron y pagaron las mulas, pagaron el alojamiento, la comida, absolutamente todo. Y la comunidad indígena de Aguita Calchaquí del rodeo en el Valle Calchaquí. Entonces ellos están haciendo actualmente la logística, que quedó paralizada, pero que vamos a continuar en breve. Entonces ahí nosotros vemos de que el patrimonio, ¿no? Pese a que el Capañán en muchos lugares puede significar una mala palabra porque no terminaron bien las cosas, no se conocen bien las cosas, en nuestro caso en particular hemos generado, digamos, un círculo virtuoso en el cual las comunidades son absolutamente activas y además que se están beneficiando con ese patrimonio. Ahora acabamos de dictar un curso de capacitación de guías locales, que fue un curso específicamente para la gente de la Quebrada del Toro, para que ellos sean guías patrimoniales, o sea, guías de los sitios del patrimonio mundial, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tenemos una relación que nos llevó mucho tiempo, muchas peleas, cosas buenas y malas, pero que finalmente el resultado terminó siendo bueno, ¿no? Y hoy estamos en esa situación. Muy interesante, Cristian, sobre todo el tema, bueno, de todo lo que contaste. Ahí me quedé con dos cosas para comparar, ya nos queda poco tiempo, con los colegas peruanos, que era el tema de la cogestión y la consulta previa, que es algo que acá en Argentina afortunadamente se instaló y que tenemos que tener muy en cuenta siempre los arqueólogos. ¿Cómo es esta dinámica? Ustedes en Perú, como sé que hay distintos tramos, distintas sectorizaciones, así brevemente, y porque ya vamos a ir redondeando, que a las 5 tenemos que terminar. Ok, voy a citar solamente un ejemplo. Bueno, básicamente nosotros lo que hemos hecho ha sido en función a las delimitaciones. La experiencia de Capañán es un proyecto que pertenece al Ministerio de Cultura, pero digamos, la experiencia, lo que hace Capañán, recién se está integrando a la normatividad del mismo ministerio, o sea, me refiero a las direcciones del mismo Ministerio de Cultura, ¿no? Es así que las delimitaciones que se hace con el área de participación comunitaria, o sea, donde se incluyen las opiniones de las comunidades, se hacen las consultas de las comunidades para socializar, para, digamos, ponerse de acuerdo cuánto sería la amplitud del marco circundante que se le daría a los caminos. Eso se está tratando de aplicar para convertirlo como parte de una norma. Se está poniendo una guía de delimitaciones, está en proyecto de hacer ese tipo de documento, ¿no? Que sirva como marco para, digamos, integrar a las comunidades en las decisiones que se tomen para la protección de estos caminos. O sea, la experiencia de Capañán que se hizo por medio de Patrimonio Mundial, ahora se está arribando a un tramo un poco más, más local, más nacional, para tratar de poner este ejemplo, esta dinámica y aplicarlo para las delimitaciones que se hacen como patrimonio cultural de la nación, ¿no? Se está tratando de acabar un documento que es una propuesta arqueológica social sobre cómo se estaría haciendo las delimitaciones. O sea, la experiencia de UNESCO que tiene que ver con la patrimonialización de estos monumentos, estamos llegándolo al ámbito más nacional para que se simplifique esto a nivel de las delimitaciones que se puedan hacer de este patrimonio. Muy bien, gracias, Guido. Y en relación al tema de esta cogestión, este trabajo que se ha hecho en cuanto a lo que es el Capañán y sobre todo lo que es la conservación. Luis, quizás vos nos puedas comentar algo al respecto de tu experiencia, también, bueno, Bernardo, brevemente, ¿sí? Porque ya tenemos que estar cerrando, pero bueno, nos pueden comentar así, en pocas palabras, cómo han trabajado su experiencia en ese ámbito. Bueno, sí, fue una gran experiencia para mí. Yo hice los recorridos de los caminos y justo trabajamos con las comunidades y como dice Cristian al principio, mucho recelo, ¿no? Incluso en el radio ahí una de las comunidades sacó de que éramos punta de lanza de una empresa que quería hacer desarrollos multimillonarios allá arriba en la montaña, ¿no? Pero con el diálogo, ¿no? Yo creo que lo que se está haciendo en Argentina, en Salta específicamente, que es mi experiencia, es arqueología comunitaria, ¿no? Lo que ahora se le llama así, donde lo más importante es la información, o sea, que no haya malentendidos, que es una retroalimentación, autoridades, arqueólogos, comunidad,
Y pues sí, de hecho mi primera experiencia, el primer tramo que quisimos hacer, incluso nos bloquearon la entrada, ¿no? Ahí llegaron, después de que ya habíamos tenido juntas, no nos dejaron pasar, ¿no? Ahí estaba toda la comunidad con las banderas y todo. Y bueno, nosotros dijimos, bueno, ya lo habíamos hablado, pero no importa, no queremos violentar. Y bueno, luego ya tuvimos una serie de charlas y funcionó muy bien, ¿no? Y ahora con el trabajo, bueno, es muy gratificante ver cómo la comunidad se ha integrado y de eso trata la arqueología comunitaria, que la gente, las comunidades se involucren de lleno, que se les otorgue toda la información sobre lo que tienen y la importancia de lo que tienen y cómo manejarlo y que se beneficien realmente, ¿no? Eso no significa que no otros grupos puedan beneficiarse con esto, pero en primera instancia es la comunidad y creo que es lo que se está haciendo. Entonces, en ese sentido, bueno, yo hice los recorridos, hicimos todo el análisis de qué se necesitaba, detectamos grietas, qué había que hacer en cada sitio. Esa fue la experiencia, ¿no? Y ahora, bueno, la comunidad que ya se ha preparado, bueno, está haciendo ya la intervención y es muy gratificante, ¿no? Para mí, y ya no me extiendo más. Gracias. Muy bien, gracias Luis. Bernardo, ¿vos querés acotar algo al respecto? Porque también, bueno, has tenido tu experiencia. Sí, pero creo que ya lo comenté. Lo importante del registro fotográfico es poder hacer una comparación a lo largo del tiempo también. Y esta idea de llevar la libreta de campo al lado y de poder trabajar de a dos, muchas veces implica, ¿no? Número de fotos y la observación de qué está pasando. Y ahí está el ojo de Luis diciendo, bueno, esto es lo que está pasando, esto es lo que habría que hacer. Y después se discute, y se discute después en el laboratorio, digamos. Por eso es importante también llevar un registro exhaustivo, porque es difícil volver a ese lugar. Entonces, ahí es cuando tenés que llevarte todo lo necesario. Sí, es un registro para la conservación, digamos. Esa es la intención. Perfecto. Bueno, vamos a tener que ir cerrando, lamentablemente. Hay un montón de temas y algunas, disculpa a algunos en el Zoom o en el Facebook si queda alguna pregunta colgada, no nos dio el tiempo. Bueno, antes que nada les quiero agradecer a todos los expositores, a todos los oradores. Creo que fue bastante interesante, les agradecemos su tiempo, sus ganas de estar acá. Y vamos a seguir con este ciclo de conversatorios, ya este fue el sexto, vamos a anunciar el próximo dentro de 2 semanas, el miércoles 25 de noviembre, es el séptimo conversatorio y va a tratar sobre arqueología marítima. Van a participar 2 equipos de investigación, uno del Instituto de Arqueología de la Universidad de Buenos Aires, acá en Argentina, y otro del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, también en Buenos Aires. Así que, bueno, a todos los que habitualmente siguen este ciclo, a los que no, a los que vinieron hoy, los invitamos para la próxima vez. Y bueno, nada, muchas gracias a todos y ya nos veremos nuevamente. Ojalá que en persona. Saludos a todos y a todas. Gracias, hasta luego, gracias. Hasta luego. Luego.